Vivieron tanto que vieron morir a sus hijos, a sus nietos y a la historia misma. Mientras el mundo cambiaba a velocidades vertiginosas, hubo quienes se mantuvieron como testigos silenciosos de guerras mundiales, revoluciones tecnológicas y transformaciones sociales impensadas. No son mitos, ni personajes de novela, son personas reales que desafiaron cada predicción médica, cada estadística y cada límite biológico conocido. Algunos nacieron cuando aún se escribía con pluma y tinta y murieron con un smartphone en la mesa de noche. Chitetsu Watanabe. En la tranquila prefectura de Niigata, Japón, nació Chitetsu Watanabe en 1907, en una época donde el mundo aún se recuperaba de los estragos de la guerra ruso-japonesa. Su infancia transcurrió entre campos de arroz y montañas, en un Japón que aún conservaba tradiciones ancestrales y donde la modernidad apenas asomaba. Desde joven, Chitetsu mostró una inclinación hacia la vida sencilla y el trabajo arduo, valores inculcados por sus padres, quienes le enseñaron la importancia de la perseverancia y la humildad. Durante su juventud, Japón experimentó cambios significativos. La industrialización y la occidentalización transformaban el país, pero en las zonas rurales como Niigata, la vida mantenía su ritmo pausado. Chitetsu, consciente de la importancia de la educación, se dedicó al estudio y posteriormente encontró empleo en una empresa azucarera en Taiwán, entonces bajo dominio japonés. Allí, trabajó diligentemente, estableciendo relaciones y aprendiendo sobre diferentes culturas, lo que amplió su perspectiva del mundo. Tras años en Taiwán, regresó a Japón, donde formó una familia con su esposa Mitsue. Juntos, criaron a 5 hijos en una modesta casa en Yoetsu, Niigata. La vida familiar de Chitetsu estuvo marcada por la armonía y el respeto mutuo. A pesar de las dificultades económicas que Japón enfrentó durante y después de la Segunda Guerra Mundial, la familia Watanabe se mantuvo unida, encontrando alegría en las pequeñas cosas y valorando cada momento compartido. Chitetsu tenía una pasión particular por la agricultura. Tras jubilarse, dedicó gran parte de su tiempo al cultivo de bonsáis y hortalizas en su jardín. Esta actividad no solo le proporcionaba alimento fresco, sino también una conexión profunda con la naturaleza y una fuente constante de aprendizaje. Cuidar de sus plantas le enseñó sobre paciencia, ciclos de vida y la importancia de nutrir y cuidar, principios que aplicaba en todos los aspectos de su vida. A lo largo de su extensa vida, Chitetsu fue testigo de eventos históricos que transformaron Japón y el mundo. Desde el devastador terremoto de Kanto, en 1923, pasando por la Segunda Guerra Mundial, hasta el milagro económico japonés de la posguerra y la llegada de la era digital. Sin embargo, a pesar de los cambios vertiginosos a su alrededor, él mantuvo una rutina constante y una filosofía de vida basada en la moderación y la gratitud. Cuando Guinness World Records lo reconoció en febrero de 2020 como el hombre vivo más longevo del mundo, Chitetsu recibió el título con humildad característica. Al ser preguntado sobre el secreto de su longevidad, simplemente sonrió y mencionó que nunca se había enfadado y siempre había procurado sonreír. Esta actitud positiva hacia la vida, combinada con una dieta equilibrada y la práctica regular de actividades físicas ligeras, parecían ser sus claves para una vida larga y saludable. Chitetsu Watanabe atribuía su longevidad a mantener una actitud positiva y a sonreír frecuentemente. Creía firmemente que evitar el enojo y cultivar la alegría eran esenciales para una vida larga y saludable. La historia de Chitetsu Watanabe es un testimonio de cómo una vida sencilla, llena de propósito y gratitud, puede llevar a una longevidad plena. Su legado perdura no solo en los récords que estableció, sino en las lecciones de vida que compartió con quienes tuvieron el privilegio de conocerlo. Hiroemon Kimura. En la pintoresca ciudad de Kyotango, en la prefectura de Kioto, Japón, nació Hiroemon Kimura el 19 de abril de 1897. En una época donde la modernidad apenas comenzaba a rozar las tradiciones japonesas, Kimura creció en un entorno donde la agricultura y la pesca eran pilares fundamentales de la comunidad. Desde joven, mostró una dedicación inquebrantable al trabajo y una curiosidad insaciable por el mundo que lo rodeaba. Tras completar su educación primaria, Kimura se unió al servicio postal japonés, desempeñándose como cartero durante más de 4 décadas.
Su labor no solo consistía en entregar correspondencia, sino también en conectar a las personas, fortaleciendo los lazos comunitarios en una era donde las comunicaciones eran limitadas. Su compromiso con el servicio público y su ética laboral le granjearon el respeto y la admiración de sus conciudadanos. Al jubilarse en 1962, lejos de optar por el descanso, Kimura decidió dedicarse a la agricultura, ayudando en el cultivo de arroz y hortalizas. Esta transición no solo reflejaba su amor por la tierra y las tradiciones, sino también su convicción de que mantenerse activo era esencial para una vida plena y saludable. Hasta bien entrados sus 90 años, se le podía ver trabajando en los campos, demostrando una vitalidad que desafiaba su avanzada edad. La longevidad de Kimura llamó la atención a nivel mundial. El 28 de diciembre de 2012, fue reconocido oficialmente como el hombre más longevo de la historia, superando el récord anterior establecido por Christian Mortensen. Este hito lo convirtió en una figura emblemática, símbolo de salud y longevidad. A lo largo de su vida, fue testigo de eventos históricos significativos, desde el terremoto de Kanto en 1923 hasta la llegada de la era digital en el siglo XXI. Su perspectiva abarcaba 3 siglos, habiendo vivido durante el reinado de 4 emperadores japoneses y bajo la administración de 61 primeros ministros. Cuando se le preguntaba sobre el secreto de su longevidad, Kimura enfatizaba la importancia de la moderación en la alimentación. Practicaba el principio de Hara Hachibu, una filosofía originaria de Okinawa que sugiere comer hasta estar lleno en un 80%. Esta práctica, combinada con una dieta rica en arroz, pescado, frutas y vegetales, contribuyó a su notable salud. Además, evitaba el consumo de alcohol y tabaco y mantenía una rutina diaria disciplinada, despertando temprano y acostándose al anochecer. Kimura también valoraba la educación continua y la curiosidad intelectual. A una edad avanzada, decidió aprender inglés, convencido de que el aprendizaje constante era esencial para mantener la mente activa y saludable. Disfrutaba leyendo periódicos y seguía con interés los debates parlamentarios, manteniéndose informado sobre los acontecimientos mundiales. En Mbah Goto, en la tranquila región de Java Central, Indonesia, nació un hombre que, según afirmaba, desafió los límites de la longevidad humana. Saparman Sodimejo, más conocido como Mbah Goto, sostenía haber nacido el 31 de diciembre de 1870 en Sragen, una pequeña localidad donde la vida transcurría al ritmo pausado de las tradiciones ancestrales. Aunque las autoridades locales emitieron una tarjeta de identificación en 2014 que reflejaba esta fecha de nacimiento, la falta de registros civiles confiables en Indonesia durante el siglo XIX impidió una verificación independiente de su edad. A lo largo de su extensa vida, Mbah Goto fue testigo de transformaciones significativas en su país y en el mundo. Vivió bajo la colonización holandesa, la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial y la independencia de Indonesia en 1945. Presenció la evolución de su nación desde una colonia hasta convertirse en una república soberana, adaptándose a los cambios sociales, políticos y tecnológicos que marcaron cada época. La vida personal de Mbah Goto estuvo marcada por la resiliencia. Sobrevivió a 4 esposas, 10 hermanos y todos sus hijos, una experiencia que lo sumió en una profunda sensación de soledad en sus últimos años. A pesar de las pérdidas, encontró consuelo en la compañía de sus nietos y bisnietos, quienes lo cuidaron hasta el final de sus días. Su nieto, Suryanto, relató que la familia había estado preparada para su partida durante años. De hecho, Mbah Goto había mandado a hacer su lápida en 1992, anticipando su eventual fallecimiento. A medida que envejecía, Mbah Goto se convirtió en una figura emblemática en Indonesia, atrayendo la atención de medios nacionales e internacionales. Su aparente longevidad despertó tanto admiración como escepticismo. Mientras algunos celebraban su vida como un testimonio de resistencia y paciencia, otros cuestionaban la veracidad de su edad debido a la falta de documentación fehaciente. Sin embargo, más allá de las cifras, su historia ofrecía una visión única de más de un siglo de historia vivida en primera persona. Walter Browning, un siglo de sabiduría y servicio. En la pequeña localidad de Melrose, Minnesota, nació Walter Browning el 21 de septiembre de 1896.
Creció en una época donde la electricidad y el agua corriente eran lujos desconocidos para muchas familias estadounidenses. A los 5 años, su familia se trasladó a De Smet, Dakota del Sur, donde Walter asistió a la escuela durante 9 años. Sin embargo, en 1910, debido a dificultades económicas, abandonó sus estudios a los 14 años y comenzó a trabajar raspando moldes de panadería por $2.50 a la semana. En 1913, con 17 años, Walter se unió al Great Northern Railway. Durante sus primeros años, tuvo que esconderse del propietario, James J. Hill, quien no permitía empleados menores de 18 años. A pesar de este desafío, Walter dedicó más de 50 años al ferrocarril, desempeñando diversas funciones y contribuyendo al desarrollo del transporte ferroviario en Estados Unidos. Además, fue gerente y secretario del club local de los Shriners hasta los 99 años, demostrando su compromiso con la comunidad. En 1918, Walter se trasladó a Montana, donde continuó su carrera ferroviaria. Allí conoció a Agnes Twokey, una operadora de telégrafo de Butte, con quien contrajo matrimonio en 1922. La pareja no tuvo hijos, y Agnes falleció en 1957. Aunque se creía que Walter no se había vuelto a casar, tras su muerte se descubrió que contrajo matrimonio con Margaret Van Est en 1958, quien falleció en 1975. Edna Parker, la maestra que desafió al tiempo. En una tranquila granja del condado de Morgan, Indiana, nació Edna Ruth Scott el 20 de abril de 1893. Criada en un entorno rural, su infancia estuvo marcada por una dieta tradicional basada en carne y almidón, reflejo de las costumbres alimenticias de las comunidades agrícolas de la época. Desde temprana edad, Edna mostró una inclinación hacia el aprendizaje y la enseñanza, valores que la acompañarían a lo largo de su extensa vida. Tras completar su educación secundaria en Franklin Senior High School, Edna prosiguió estudios en Franklin College, donde obtuvo su certificado de enseñanza. Con una vocación clara, se dedicó a impartir clases en una escuela de 2 aulas en Smithland, Indiana. Su compromiso con la educación y su comunidad la convirtieron en una figura respetada y querida entre sus alumnos y colegas. El 12 de abril de 1913, Edna contrajo matrimonio con su vecino Earl Parker. Juntos establecieron su hogar en una granja donde criaron a sus 2 hijos, Clifford y Earl Jr. La vida en la granja demandaba arduo trabajo, pero también ofrecía momentos de satisfacción y unión familiar. Trágicamente, en 1939, Edna enviudó cuando su esposo falleció inesperadamente. A pesar de este golpe, decidió permanecer en la granja, enfrentando con valentía los desafíos de la vida rural y la crianza de sus hijos en solitario. Christian Mortensen. En el pintoresco pueblo de Skarup, Dinamarca, nació Thomas Peter Thorvald Christian Ferdinand Mortensen el 16 de agosto de 1882. Hijo de Jens Karl Martinus Mortensen, un sastre, y Maren Terkelsen Taiboe, su infancia transcurrió en un entorno humilde y trabajador. Desde joven, mostró una inclinación hacia los oficios manuales, iniciando a los 16 años una formación como aprendiz de sastre en la cercana ciudad de Skanderborg. Sin embargo, su espíritu inquieto lo llevó a desempeñarse también como trabajador agrícola, explorando diferentes facetas laborales en su tierra natal. A la edad de 21 años, en 1903, Christian tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida: emigrar a los Estados Unidos. Tras arribar a Ellis Island, se estableció en Chicago, donde contaba con familiares. En esta vibrante metrópoli, desempeñó diversos oficios, desde lechero para la Borden Dairy Company hasta restaurador y trabajador en la Continental Can Company. Su versatilidad y ética laboral le permitieron adaptarse y prosperar en su nuevo hogar. Durante su estancia en Estados Unidos, Christian contrajo matrimonio. Sin embargo, la unión fue breve, durando menos de una década, y culminó en divorcio sin descendencia. A pesar de este revés personal, continuó enfocándose en su desarrollo profesional y personal, manteniendo una vida activa y socialmente conectada. En 1950, ya jubilado, decidió trasladarse cerca de la bahía de Galveston, Texas, buscando un clima más cálido y tranquilo para disfrutar de su retiro. Luo Meisen. En la remota región montañosa de Ba Mayao, en la provincia de Guangxi, China, vivía una mujer cuya vida desafió las nociones convencionales sobre la longevidad humana.
Luo Meisen, según documentos oficiales emitidos tardíamente, nació el 9 de julio de 1885. Sin embargo, la ausencia de registros de nacimiento confiables en la región hasta 1949 ha generado debates sobre la veracidad de esta fecha. Perteneciente a la etnia Yao, Luo pasó toda su vida en el condado de Bama, una zona reconocida por la notable longevidad de sus habitantes. El censo de 2011 reportó una proporción de 31.7 supercentenarios por cada 100.000 personas en esta área. A lo largo de su existencia, Luo trabajó como agricultora y ama de casa, manteniéndose analfabeta pero profundamente arraigada en las tradiciones y el estilo de vida de su comunidad. Descrita por quienes la conocieron como una mujer amable pero de carácter fuerte y decidido, Luo crió a 5 hijos. Sin embargo, algunos escépticos señalan que, de ser cierta su fecha de nacimiento, habría dado a luz a su hijo menor a la edad de 61 años, lo que alimenta las dudas sobre la precisión de su edad reclamada. En 2010, la Sociedad Gerontológica de China reconoció a Luo Meisen como la persona viva más anciana del país, atribuyéndole 125 años en ese momento. Este reconocimiento la posicionó como una posible candidata al título de la persona más longeva del mundo. Sin embargo, la falta de documentación oficial y verificable impidió que organizaciones internacionales, como Guinness World Records, validaran su reclamo. El estilo de vida en Bama ha sido objeto de numerosos estudios debido a la alta concentración de centenarios en la región. Factores como una dieta equilibrada, rica en productos locales y naturales, un entorno social armonioso y un ambiente natural con aire puro y agua de manantial de alta calidad se han señalado como posibles contribuyentes a la longevidad de sus habitantes. Luo, como muchos en su comunidad, llevaba una vida sencilla, en estrecho contacto con la naturaleza y alejada del estrés de las grandes urbes. Luang Pho Yai. En el corazón de Tailandia, un monje budista centenario llamado Luang Pho Yai se convirtió en una sensación viral en la plataforma TikTok, capturando la atención de millones de personas alrededor del mundo. Nacido el 13 de abril de 1912, Luang Pho Yai dedicó su vida al budismo, encarnando los principios de serenidad, sabiduría y compasión que caracterizan a esta tradición espiritual. La notoriedad de Luang Pho Yai en las redes sociales comenzó cuando su nieta, bajo el usuario Arauyari13, empezó a compartir videos de su vida cotidiana en TikTok. Estas publicaciones mostraban momentos íntimos y familiares, como interacciones con sus bisnietos y escenas de su rutina diaria. Uno de los videos más destacados muestra a Luang Pho Yai bendiciendo a una niña que lo visitó, reflejando su naturaleza amable y su conexión con las generaciones más jóvenes. Emiliano Mercado del Toro. En el pintoresco municipio de Cabo Rojo, Puerto Rico, nació Emiliano Mercado del Toro el 21 de agosto de 1891. Hijo de Delfín Mercado Cáceres y Gumercinda del Toro Padilla, Emiliano creció en una época de transformaciones significativas para la isla caribeña. A la edad de 6 años, fue testigo de la invasión estadounidense de Puerto Rico en 1898, un evento que recordaría con claridad incluso en su avanzada edad. Durante su juventud, Emiliano trabajó en los campos de caña de azúcar, una labor ardua que desempeñó hasta los 81 años. A pesar de las exigencias físicas de su ocupación, mantuvo una salud robusta y una actitud positiva hacia la vida. Nunca contrajo matrimonio ni tuvo hijos, pero mencionaba haber tenido 3 relaciones sentimentales a lo largo de su vida. En octubre de 1918, a la edad de 27 años, Emiliano fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, el conflicto concluyó el 11 de noviembre del mismo año, mientras él aún se encontraba en un campo de entrenamiento en Panamá, por lo que no participó en combate activo. A pesar de ello, su servicio fue reconocido en 1993, cuando el presidente Bill Clinton le otorgó una medalla conmemorativa del 75º aniversario del armisticio que puso fin a la guerra. La longevidad de Emiliano captó la atención internacional. El 19 de noviembre de 2004, tras el fallecimiento de Fred H. Hale, Sr., fue reconocido como el hombre vivo más anciano del mundo. Posteriormente, el 11 de diciembre de 2006, con la muerte de Elizabeth Bolden, se convirtió en la persona viva más longeva del planeta.
Estos títulos lo mantuvieron en el ojo público hasta su propio fallecimiento el 24 de enero de 2007, a la edad de 115 años y 156 días. Mahashta Murasi. En el vasto y místico paisaje de la India, emergió una historia que capturó la imaginación del mundo entero. Mahashta Murasi, un humilde zapatero de la ciudad de Varanasi, afirmó haber nacido el 6 de enero de 1835, lo que, de ser cierto, lo habría convertido en el ser humano más longevo jamás registrado, alcanzando la asombrosa edad de 179 años. Según relatos difundidos, Murasi habría pasado gran parte de su vida en Bangalore antes de trasladarse a Varanasi en 1903. Allí, ejerció su oficio de zapatero hasta 1957, cuando, supuestamente, se retiró a la edad de 122 años. Lo más sorprendente es que afirmaba no haber consultado a un médico desde 1971 y aseguraba haber sobrevivido a todos sus descendientes, incluyendo hijos, nietos y bisnietos. Las declaraciones de Murasi desafiaban las nociones establecidas sobre la longevidad humana. La muerte se olvidó de mí, expresaba con una mezcla de asombro y resignación. He vivido tanto que he visto morir a mis bisnietos hace mucho. Nadie muere con más de 150 años y estoy a punto de llegar a los 180. Creo que soy inmortal. Sin embargo, la veracidad de su edad fue objeto de intenso debate. Si bien se mencionaba la existencia de documentos oficiales que respaldaban su fecha de nacimiento, como su acta de nacimiento y documento de identidad, la autenticidad de estos nunca fue confirmada de manera independiente. Expertos en gerontología y demografía mostraron escepticismo, señalando que, de ser cierto, el caso de Murasi superaría por décadas el récord mundial de longevidad, establecido por Jean Calment, quien vivió hasta los 122 años. La historia de Mahashta Murasi se difundió ampliamente en medios de comunicación y plataformas digitales, generando tanto fascinación como dudas. Algunos veían en él una prueba viviente de los misterios aún no comprendidos del envejecimiento, mientras que otros lo consideraban una fábula moderna, producto de exageraciones o malentendidos. Independientemente de la verdad detrás de su edad, Murasi se convirtió en un símbolo de la eterna curiosidad humana por desentrañar los secretos de la vida y la muerte. Leandra Becerra Lumbreras, la matriarca mexicana y su legado de longevidad. En el corazón de México, en la localidad de Tula, Tamaulipas, nació Leandra Becerra Lumbreras, una mujer cuya vida abarcó más de un siglo de historia. A lo largo de su existencia, Leandra fue testigo de innumerables eventos que moldearon el destino de su nación y del mundo. Su longevidad y las historias que la rodean la convirtieron en una figura emblemática, símbolo de resistencia y vitalidad. Leandra afirmaba haber nacido el 31 de agosto de 1887, lo que, de ser cierto, la habría convertido en la persona más longeva registrada en la historia moderna. Sin embargo, la falta de documentación oficial que respaldara esta fecha generó debates y controversias en torno a su verdadera edad. Un acta de bautismo encontrada sugiere que podría haber nacido el 13 de marzo de 1904, lo que implicaría una longevidad igualmente notable, aunque no récord. Durante la Revolución Mexicana, entre 1910 y 1917, Leandra relataba haber participado activamente como una de las Adelitas, mujeres que acompañaban y apoyaban a los soldados en el frente de batalla. Según sus relatos, mantuvo una relación con Margarito Maldonado, un líder revolucionario que le obsequió un rifle, el cual conservó hasta sus últimos días. A lo largo de su vida, Leandra formó una extensa familia. Se le atribuyen 5 hijos, 20 nietos, 73 bisnietos y 55 tataranietos. A pesar de las pérdidas inevitables que conlleva una vida tan prolongada, mantenía una actitud positiva y disfrutaba del cariño de su numerosa descendencia. Leandra atribuía su longevidad a varios factores: una dieta basada en alimentos tradicionales mexicanos como tortillas, nopales y frijoles, la práctica regular de caminatas, y según mencionaba, el consumo ocasional de chocolates y dulces, aprovechando que no padecía diabetes ni hipertensión. Además, valoraba profundamente el descanso, permitiéndose periodos de sueño prolongados que, en ocasiones, se extendían por varios días. Su vida no estuvo exenta de desafíos.
La pérdida de su acta de nacimiento original dificultó la verificación oficial de su edad, impidiendo su reconocimiento en registros internacionales como el de Guinness World Records. A pesar de ello, su familia y comunidad la celebraban como un ejemplo de fortaleza y longevidad. Leandra falleció el 19 de marzo de 2015 en Zapopan, Jalisco. Su partida dejó un vacío en su familia y en la comunidad que la admiraba, pero su legado perdura en las historias compartidas y en la inspiración que brinda a quienes buscan una vida plena y saludable. Leandra afirmaba haber conocido a figuras emblemáticas de la Revolución Mexicana, incluyendo a Pancho Villa, a quien describía como chaparrito y muy fina persona. Relataba haberle preparado tortillas y compartido momentos durante los tumultuosos años de la Revolución.